pues que activamos. Ya creo que estamos en vivo con la voluntad del Eterno. Damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan el día de hoy, los que están conectados por GoToMeeting y los hermanos que nos acompañan por Facebook Live. El Eterno sea bendiciéndolos, sea acompañándolos y sea glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. Como estamos sabiendo, antes de comenzar el estudio de la palabra, vamos a hacer la oración pertinente para que el Eterno se glorifique en nuestras vidas y nos abra la revelación y nos dé el entendimiento. Ahí donde está, vamos a ponernos en pie, vamos a elevar esta oración para que el Eterno nos escuche. Abba, en este momento seguimos clamando delante de tu presencia por intermedio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Clamamos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu revelación, Señor. Te pedimos, Padre, que en este día que vamos a dirigirnos a estudiar tu palabra, seas tú, Señor, acompañándonos. Seas tú poniendo las palabras en mi mente, en mi corazón y en mi boca, Señor. Que seamos guiados o que sea guiado por tu Ruach HaKodesh. Si algún pensamiento viene de parte mío, de hombre, Señor, te suplico que caiga en tierra muerta y esto nunca prospere, Señor. Pero si viene de parte tuya, te lo suplicamos, Padre. Que esto quede en las mentes y en los corazones de cada uno de los hermanos, Señor. Y así lo podamos poner en práctica. Para llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y danos el entendimiento para que cada día podamos entender más las maravillas de tu Torah. Gracias, Señor, por tus pactos, por tus promesas y por habernos hecho partícipes del pueblo de Israel, de habernos dado la revelación de tu Torah. Amén y amén. Bendito el Eterno. Vamos como estamos ahí orando, vamos de una vez a orar por nuestra Torah. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. En español: bendito seas tú, Dios, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos concediste la Torah. Bendito seas tú, Eterno, que nos diste la Torah. Amén y amén. Bendito sea el Padre porque ha tenido misericordia. Dice la palabra que nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros. Él fue el que nos tuvo para este tiempo, para este lugar y para este llamado. Él ha tenido la misericordia de darnos su palabra, de darnos su revelación, porque sabemos que vivimos a veces en muchos grupos, a veces en mucha religión. Pero verdaderamente este es el momento, cuando escuchamos la voz del buen pastor. Como él dice en su palabra: mis ovejas escuchan mi voz, me reconocen y vienen a mí. Y este es el momento cuando verdaderamente lo estamos reconociendo. Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Bendito sea por Él y por su palabra. Antes de empezar a estudiar la paracha de que ya la sabemos, la hemos estudiado, que son consecuencias de nuestros actos. Sabemos que si nosotros hacemos algo, puede llegar bendición o puede llegar tribulaciones a nuestras vidas. Pero antes de empezar a estudiar lo que voy a enseñar el día de hoy, me gustaría hacer una reflexión. Y esto está en Deuteronomio 8.2. Deuteronomio o Devarim 8.1 al 2, que es muy importante entender, hermanos. Nosotros antiguamente estábamos en algo que se llamaba Misrayim. Misrayim o Egipto. Todos nosotros estábamos en una esclavitud, tanto terrenal, a veces espiritual, a veces estábamos ciegos y no podíamos ver. Pero hicimos lo que hizo alguna vez el pueblo de Israel: clamó al Eterno y escuchó nuestro clamor. Escuchó, porque se lo pedimos de corazón y Él entendió este llamado. Y Él volteó su rostro hacia nosotros. ¿Y qué hizo? Nos liberó. Pero cuando nos liberó, a nadie se nos dijo que en ese momento, cuando Él nos liberaba, nosotros teníamos que pasar por un proceso para poder acomodar nuestro corazón conforme a su voluntad. Eso es lo que me hago entender. Y después de ese proceso, estar preparados para entrar a la tierra prometida. Ya vamos tocando este tema porque es muy importante entenderlo. No es que nosotros a veces hagamos mal las cosas,
No es que nosotros nos equivoquemos a diario, sino que el Eterno necesita ayudarnos a limpiar nuestro corazón y nuestra forma de ser. Como dijéramos, Él necesita limpiar el recipiente para poder derramar sus bendiciones. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Porque a veces decimos, uy, esto está difícil. Si fuera fácil, hermanos, todo el mundo estaría acá. Sabemos que bendito el Eterno nos ha escogido y sabe lo que Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y sabe que nosotros somos fuertes para soportar. Dice la palabra que Él no le da a nadie una prueba que no pueda soportar. A nadie se la da. Porque Él conoce el corazón de cada uno y sabe lo que cada uno puede soportar. Sabemos que ese auxilio o esa ayuda llega cuando nosotros le decimos no podemos más. No podemos. Ahí es donde verdaderamente Él coge con su mano milagrosa y nos levanta. Pero no es para desfallecer, sino es para aferrarnos más a los caminos de Él. Dice la palabra, acuérdense del largo camino que Yahweh tu Elohim te hizo recorrer en el desierto los pasados 40 años, para probarte mediante penalidades, para saber lo que había en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. ¿Qué es lo que nos dice acá esta palabra? Que Él fue el que nos llevó al desierto y es el que deja que lleguen estos problemas a nuestras vidas. O Él deja que llegue a veces tribulaciones para ver si nosotros tenemos un corazón conforme a su voluntad o conforme a la de nosotros. Si tenemos un corazón conforme a la voluntad del Eterno, ¿qué pasa? Pasamos ese ciclo. Pero si no tenemos un corazón conforme al de Él, sino al de nosotros, ahí es donde nosotros luchamos, peleamos, lloramos, nos entristecemos. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Esto es lo que nosotros debemos saber. Acuérdese qué le pasó al pueblo de Israel. Eso es una guía para nosotros. La primera generación, por tanta queja, porque ellos en lugar de agradecer en cada lugar que se estacionaban, ellos se peleaban y peleaban, se entristecían, lloraban, se volvían o se alejaban de la presencia del Eterno. Pero sabemos que Él estaba viendo este proceso. Y llegó el momento cuando dijo, ustedes no entran, la que entra la segunda generación, porque ustedes todavía tienen un corazón conforme a su voluntad. No a la mía, sino a la suya. Y por eso Él sigue diciendo, ahí en el 3, Él te sometió a la penalidad del hambre. ¿Quién fue el que nos sometió a la penalidad del hambre? El Eterno. Porque Él está probando si nosotros resistimos o no resistimos. Y después te dio de comer maná, que ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de que el hombre vive de todo lo que sale de los labios de Yahweh. ¿Para qué? Para entender que nuestro proveedor, nuestro Jireh, es Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos. Eso es lo que nosotros debemos entender y aprender en los momentos de dificultad que el Eterno nos lleva. Saber que en ese momento cuando nosotros estamos en el desierto, Él está mirando dónde está nuestro corazón. Puede ser la persona que sea, puede ser el más santo de los santos, pero si entra este camino, acuérdate, hermano, que tú tienes que pasar por un desierto. Todos tenemos que pasar al desierto porque el desierto es donde verdaderamente el Eterno conoce quién somos nosotros. Verdaderamente sabe qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y ahí es donde nosotros verdaderamente abrimos nuestro corazón, o como dice la parashá, o tenemos consecuencias en nuestras vidas. De nosotros es elegir el camino. De nosotros es tomar la decisión correcta. De acordarnos. Cuando el Eterno nos ha pasado, nos ha purificado y nos ha enseñado cómo salir adelante. De nosotros es aferrarnos de su mano y no soltarlo. Pero dejar que Él cambie nuestros corazones para entregárselo a Él. Porque es muy triste ver, hermanos, que salimos de Egipto, entramos al desierto, pero a veces nos quedamos en el desierto.
porque seguimos con el mismo orgullo, seguimos con el mismo mal genio, seguimos con el mismo rencor, seguimos con la misma altivez y la misma prepotencia. ¿Eso es del Eterno? No. En esos momentos y en esas pruebas es donde sale verdaderamente lo que nosotros somos. Pero nosotros no nos damos cuenta porque nos cegamos. Y preferimos hacerle un paso a esa prueba y seguir adelante, pensando que algún día van a mejorar. Y no es así. Entonces esto es un llamado, hermanos, para reflexionar. Cuando el Eterno colga algo en tu vida, es porque Él te quiere y quieres que tú cambies. Quiere que tú cada día seas mejor persona. Entendiendo esto, debemos saber que la paracha de que, como nos han dicho, comienza desde Deuteronomio 7:12. Vamos a volvernos un poquito y vamos a leer ahí para empezar a entender qué es lo que vamos a tocar. Ya hemos enseñado muchas cosas, hemos conocido este camino, sabemos que debemos guardar mandamientos. Pero acá hay una parte de la palabra que a mí me gusta muchísimo. Y siempre que la dicto, siempre he dicho lo mismo. Es lo único que nosotros debemos hacer. ¿Y quieren aprender algo bueno de mí? Acepten esta enseñanza. Porque verdaderamente es donde glorificamos al Eterno. Donde verdaderamente mostramos quién es el Rey de la tierra. No llenándonos de palabras, sino más bien mostrando los frutos que Él ha puesto en nuestras vidas. Vamos a comenzar y van a entender por qué les digo eso. Dice la palabra, Deuteronomio 7:12. Porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Así comienza. ¿Por haber qué? Oído. Sabemos que la palabra ahí en la versión hebrea Shema, o sea, por haber escuchado y haber obedecido la palabra del Eterno, y haberlos guardado y haberlos puesto a diario en sus vidas, en práctica. Haciendo eso sabemos que el Eterno nos cuida. O sea, es donde llegamos a la conclusión del Salmo 91. La única forma que el Eterno nos cubra con su manto, ¿cuál es? Acá dice, oyendo estos decretos y guardándolos y poniéndolos por obra. Ahí es cuando el Eterno nos guarda y se acuerda de los pactos que alguna vez hizo con nuestros patriarcas. La paracha de esta semana principia así. Bekayá eket tismeún. Eso es en hebreo, en español quiere decir, y será a consecuencia de que obedeciereis. Debemos nosotros entender que cada uno tiene el camino y tiene la decisión de tomarlo. Tú, como hemos dicho, tienes la capacidad de elegir qué quieres en tu vida. ¿Quieres tener consecuencias buenas o consecuencias malas? El Eterno es tan milagroso, es tan bondadoso y misericordioso que Él te dice, para que tengas buenas consecuencias y para que yo te cuide, guarda estos mandamientos y escucha estos preceptos y ponlos por obra. O sea, practícalos al día. Practícalos. Pero también debemos entender, porque hay algo que nos deja ver claro, que ya los comentaristas o ya el idioma, sabiendo que más a profundidad, la palabra de que también significa talón. El talón. ¿Por qué? Porque sabemos, dice el comentarista, esta bendición de la paracha vendrán si ustedes cumplieron los preceptos más fuertes de la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados a pisar los más suaves. Ya es donde a veces nosotros nos olvidamos. Porque sabemos que guardamos Shabbat, Baruch Hashem, bendito el Eterno. Sabemos que guardamos las fiestas, esos son los importantes. Pero ¿te estás acordando de los más pequeños? ¿O los estás pisando con tu talón?
Y a raíz de que tú los pisas con tu talón, tienes unas consecuencias que no te has dado cuenta que de pronto tienes en tu vida y tú no te has puesto a pensar. En un ejemplo claro, ¿cuál es? Dice la palabra que nosotros debemos estar alegres. En cualquier circunstancia, pero debemos estar alegres. Entonces, ¿te estás acordando de este mandamiento o solamente te acuerdas de Shabbat o de fiestas? Ahí es donde nosotros debemos entender. Lo mismo. Sabemos, también hay otro suave que para muchos es difícil, pero para otros es suave. El de la sonjara. A veces pisoteamos esos mandamientos con nuestro talón y ahí es donde recibimos muchas consecuencias, pero nosotros no nos damos cuenta, hermanos. Y por eso hay que tener cuidado con la palabra del Eterno y lo que nosotros hacemos, decimos o nos movemos delante de Él. Porque tú a veces involuntariamente transgredes estos mandamientos y no te das cuenta, por lo que son los más pequeñitos de la palabra. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que a veces transgredimos y a veces no transgredimos o a veces cumplimos estos mandamientos, debemos entender, como dijo la palabra, que si nosotros los cumplimos todos, vamos a tener shalom en nuestro corazón, paz. Pero eso es un conjunto, todos. No solamente ir escogiendo cuál podemos, cuál no podemos, este sí, este no, y hacerlos a nuestra conveniencia. Yo el lunes enseñé una parte muy importante. Me acuerdo tanto que mostré un muñequito que tenía 3 caminos. El camino es el de la derecha, el del frente es el de nosotros y el de la izquierda es el del mundo. Ya es donde nosotros estamos. El que te conviene, siempre lo hemos dicho, el del Eterno. Pero a veces con nuestra forma de ser, cogemos ese del frente, el de nuestros pensamientos. Y queremos guardar la palabra del Eterno conforme a la voluntad de nosotros y no conforme a la voluntad del Eterno. Ya es donde todo se empieza a complicar. Acomodamos los horarios, acomodamos las fiestas, acomodamos los mandamientos, que porque esto es así, esto no, a mí me parece que esto no es así. Pero acordémonos que la palabra nunca va a perder su peshá, su literalidad. Siempre va a ser la misma ayer, hoy y siempre. Y el mandamiento nunca se va a negociar. El Eterno lo dejó estipulado para que nosotros lo guardáramos. El que lo negocia es el hombre, porque siempre quiere andar conforme a su pensamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alto en el camino, mirar si verdaderamente estamos cumpliendo los mandamientos grandes y los pequeños y tomar la determinación en nuestras vidas de seguir el camino del Eterno. Sé que es muy difícil para unos, porque están comenzando. Pero si verdaderamente estás en este camino es porque el Eterno sabe lo que hay en tu corazón y sabe lo que tú puedes hacer. Sabe que tú eres capaz de seguir este camino porque eres pueblo de Él. Y ya cuando tú empieces a entender esto, acuérdese que Él va a decir que se va a acordar de la misericordia y de los pactos que ha hecho a su pueblo. ¿Ok? Amén. Entonces, para entender esto y seguir avanzando en el tema, nosotros debemos saber que ese versículo termina que Él se acordará de los pactos cuando nosotros empecemos a obedecer sus mandamientos. Pero también debemos saber que debemos tener obras con los mandamientos. Y cada uno de nosotros sabemos que cada pacto que el Eterno ha hecho a lo largo de la historia tiene cada uno una señal en particular, ¿cierto? Cada pacto tiene una señal en particular. El primero, ¿cuál fue? El pacto de Noah o el pacto de Noé. ¿Cuál es la señal de ese pacto? El arco iris. Si los quieren leer en sus casas, lo van a encontrar en Génesis 9, 12 al 13. Vamos a buscarlo para que a todos les vaya teniendo claro. No tenemos afán porque cada uno está en su casita y más bien lo leemos y dejamos todo claro. Lo importante, hermanos, es que cada uno de ustedes aprenda, para que así puedan edificar a más personas y enseñarles el camino. Entonces estamos hablando de pacto y que cada pacto tiene una distinción y esto es lo que necesitamos entender.
El primero que es Génesis 9:12 al 13 dice: Elohim o el Eterno añadió: esta es la señal que establezco para el pacto que hago con ustedes y con toda criatura que vive con ustedes por todas las edades venideras. He establecido mi arco iris en las nubes y servirá como señal de mi alianza con la tierra. Amén. Primera señal, el de Noé, que fue el arco iris. Vuelvo y le repito, cita Génesis 9:12 al 13. Bueno, segundo pacto y segunda señal. ¿Cuál fue? El pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto con Abraham? ¿Cuál es la señal de él? La circuncisión en la carne. O Brit Milá para los hombres. Como se sabe, circuncisión en la carne. Esa es la señal entre el Eterno y el hombre. ¿Dónde está eso ubicado? Vamos a seguir abriendo. Esto está en Génesis 17:11. Vamos a leerlo. Todos tienen espacio para irlo buscando. Ese es el pacto que el Eterno se acordó, o de que el Eterno se acuerda cuando empezamos a guardar estatutos y decretos. Todos estos pactos. Génesis 17. Génesis 17:11. Y esto dice así: ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi alianza entre yo y ustedes. ¿A quién le está hablando? A un pueblo que se llama Israel, que lo guía un patriarca que se llama Abraham. Sí, la circuncisión es válida para todo el pueblo de Israel. Todos tenemos que pasar por ese pacto. Ok, otra señal. Continuamos. El pacto con Israel en Sinaí. ¿Cuál es la señal? La señal es Shabbat y Torah. Por eso es tan importante nosotros guardar el Shabbat cada 8 días. Porque ahí es donde nosotros verdaderamente mostramos la señal entre él y nosotros. ¿Dónde está eso? Vamos a abrir Éxodo 31, 16 al 17. Vamos entendiendo y vamos buscando. Éxodo 31, 16, 17. Ese es el pacto del Sinaí. Ya hay una señal. ¿Cuál es la señal? Shabbat y Torah. 31, 16, 17. Dice la palabra: el pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como un pacto perpetuo. ¿Para qué es el Shabbat? Un pacto entre él y nosotros. Y la señal es guardarlo cada 8 días, hermano. Si tú no guardas Shabbat, ¿qué estás haciendo? No te estás acordando del pacto que tienes con el Eterno. Lo estás alejando de tu vida. ¿Cuál es la otra? Vamos a ver 34, 28. Éxodo 34, 28. Y dice la palabra del Eterno: y estuvo allá con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas los términos de la alianza, las 10 palabras. La señal es guardar la Torá, o la Torá nos la regaló. Nos la dio en tablas de piedra, acordémonos, para que nosotros la pudiéramos ver. Pero llegó el momento en que el tiempo pasó, transcurrió, nos fuimos a la dispersión y todo empezó a cambiar. ¿Ok? Y encontramos en el Brit Hadashah, o como también lo conocemos, pacto renovado, con Israel, que le dice que le entrega el espíritu y la circuncisión del corazón, una señal. Y ahí es donde vamos a enfocarnos verdaderamente. La entrega del espíritu y la circuncisión del corazón. Porque al Eterno siempre lo hemos dicho, Él no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Él quiere que nosotros seamos un pueblo lleno de amor, de misericordia, de justicia. Y a veces siempre lo hemos dicho, ¿qué ganamos con tener esto lleno si todavía tenemos un corazón de piedra?
creo que no estamos andando conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, esto es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy porque es muy importante. Por eso les decía, ya hay hermanos que han estudiado esto con nosotros, pero debemos seguirlo porque a veces nos toca acordarnos porque nos olvidamos. Vamos a comenzar. Romanos 8:16 dice. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Baruch Hashem. ¿Para qué da testimonio ese espíritu? Para nosotros hacer nuestros frutos y para que así podamos hacer lo que Él nos estipuló y asimismo poder levantar su nombre. Por eso siempre os he dicho, la palabra es clara cuando Él llega y dice, anden como yo anduve. Nosotros debemos andar conforme a como Yeshua HaMashiach anduvo en esta tierra. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Para que nuestro espíritu verdaderamente sea el del Eterno. Y así poder ser llamados hijos del Eterno. ¿Cómo es el espíritu de los hijos del Eterno? Ya lo van a entender más adelante, pero debemos saber que el espíritu de los hijos del Eterno son un espíritu de obediencia, de bondad, de justicia, de misericordia y de humildad. Si todavía nos falta reforzar alguno de estos atributos, debemos pedir al Eterno que sea regalando cada don en nuestras vidas. Acordémonos que esos son regalos que nos da el Eterno y eso está en Gálatas 5:23, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué empezamos a ver acá? Si nosotros entendimos o leímos la paracha, sabemos que todos los varones de Israel tenían que ser circuncidados a los 8 días de haber nacido. Esa es la señal carnal. Pero más adelante, el Eterno, en su misericordia, en esta misma paracha, cuando nos dice las consecuencias, antes de darnos las consecuencias de nuestros actos, nos dice, allá en Deuteronomio 10:16 al 17, mire lo que nos empieza a hablar. Porque Él en su bondad sabe lo que nosotros tenemos y sabe lo que nosotros somos. Y Él nos dice que a veces nuestros pensamientos o nuestra forma de ser están inclinados hacia lo carnal. Y a veces nos desviamos más a la carnalidad que a lo espiritual. Y ahí es cuando nuestra vida empieza a desviarnos. Miren lo que nos dice la palabra. Vamos a leerlo 10, 16 y 17. Circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace favoritismo ni admite soborno. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a notar acá? Primero, que el Eterno nos está diciendo que somos un pueblo de dura cerviz. O sea que somos duritos de corazón, que tenemos un corazoncito de piedra. Pero Él mismo nos dice circuncídolo, o sea, cambien ese corazón y verdaderamente pongan uno de carne. Porque el Señor es Señor de señores. Y Él es poderoso y terrible y Él no hace favoritismo. Tú puedes ser parte del pueblo de Israel. Y esto es lo que nadie entiende, pero si tienes un corazón duro, el Eterno va a ver las obras que tú estás haciendo en esta vida. Debemos entender todos y ver que Yahweh mandó a los israelitas que hicieran algo que solamente Él puede hacer. Porque sabemos que Él es el único que puede obrar en nuestros corazones. ¿Pero por qué lo hizo? Para demostrarles al pueblo del Eterno o para demostrar la necesidad de tener un cambio interno. Eso es lo que les está mostrando. Y también para impulsarlos o para darles el camino para que este pueblo lo buscara.
para que así mismo cuando ellos lo buscaran, el Eterno pudiera obrar en su vida. Porque sabemos que el único que puede hacer ese cambio en nuestros corazones, ¿quién es? El Eterno. Nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Pero Él mismo nos dice ahí, circunciden sus corazones. Y cuando Él dice esa palabra, sabemos que nos está llamando a nosotros para que tengamos la humildad de decirle, Señor, nosotros no podemos, sino ayúdanos más bien a cambiar. Para que bajemos eso. Entonces, con todo esto, si ustedes han visto en el transcurso de esta parashá, por eso es que se llama Mishneh Torah, o el recordatorio de las palabras que el Eterno ha hecho, o lo que el Eterno hizo en toda esta travesía. El Eterno se encargó de hacerles entender a Israel que Él hará cumplir la Torah en cualquier momento. Si este pueblo no la guardó, ¿qué va a hacer? Pues lo va a alejar, pero va a levantar a otro. Ya es donde siempre hemos dicho, el reino viene con nosotros o sin nosotros. El Eterno continúa buscando sus ovejas con nosotros o sin nosotros. El hecho es en qué camino tú estás o en qué camino quieres estar. Yo por mi parte, y creo que siempre les he dado el mismo consejo, todos queremos estar en el camino del Eterno. Todos queremos estar en su redil. Todos queremos estar acompañados de esa presencia. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se ponen a analizar, se requiere o debemos analizar que se requiere más que solo recibir un mandato. ¿Por qué? Porque es necesario, amado hermana y hermano, experimentar una transformación interna. No solamente decir, uy, si ya tengo el mandamiento y ya cambié. No, Señor. Es necesario experimentar ese cambio en nuestras vidas. Que si verdaderamente tú eres una persona orgullosa, lo aceptes y lo dejes atrás. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Una mudanza de la naturaleza con que nosotros veníamos. Y entregarle eso al Eterno, que el Eterno sí lo puede hacer. Amén. Porque ¿qué es lo que pasa? Estamos cansados de decir o que nos digan siempre lo mismo. Es que yo nací así y así me quedo. Yo soy de estas tierras y acá saben que a mí me gusta pelear, gritar y yo no puedo mejorar. Sí, hermano, tú puedes mejorar. Porque si eres hijo del Eterno, tú tienes el Espíritu del Eterno. Y el Espíritu del Eterno es manso, humilde, bondadoso, misericordioso y justo y obediente. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tomando el camino del centro. Te estás yendo por tus pensamientos y diciendo que no puedes. Pero acordémonos que el Eterno, si te escogió, es porque tú eres pueblo del Eterno. Lo que pasa es que tú no lo has dejado entrar a tu vida. Y no has dejado que Él se glorifique en cada uno de nosotros. Entonces entendamos que es literal el hecho cuando el Rúa entra en una persona. Yo siempre les he dicho a los hermanos cuando hacemos el Tevilá. Dice la palabra que usted va a sumerge todas las transgresiones en el río, se las lleva y usted recibe el Rúa HaKodesh. Pero verdaderamente lo recibimos. Porque seguimos a veces teniendo el mismo corazón que estamos intentando cambiar. Y supuestamente ya estamos andando en estos caminos. ¿O estoy mintiendo? Y por eso el Eterno nos lleva al desierto. Para nosotros cambiar ese corazón. Quitarnos esas corazas y poder cambiar y presentarnos delante de Él y delante de un pueblo. Y decirle verdaderamente que somos hijos del Eterno. No con versículos, no diciendo que somos los más santos, sino verdaderamente mostrando nuestras obras. Así es como verdaderamente se enseña el camino del Eterno. Debemos entender que el Eterno
Cuando nosotros, como estábamos hablando, Él siempre hace una operación en nuestro interior. Él siempre cambia, porque Él nos toma en sus manos y en su infinita misericordia hace una operación en nuestras vidas. ¿Y esa operación en nuestras vidas cómo se llama? La circuncisión del corazón. Pero siempre lo hemos dicho, si hemos dejado que el Eterno actúe en nosotros, porque acuérdense que Él nos lo dice. Vamos a abrir Colosenses 2:11. Y ahí está. Porque si nosotros recibimos al Mesías en nuestras vidas, Él ya hizo esa parte por nosotros. La otra parte es la tuya. Aceptar que verdaderamente debes hacer un cambio en tu vida. Ya dice, mira lo que dice acá Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. O sea, no es terrenal, no es carnal. Si ves lo que nos está diciendo, vuelvo a repetir para que lo entiendan. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías. Cuando nosotros recibimos al Mesías, ¿qué es lo que Él hace? Circuncida nuestro corazón. Y cuando a nosotros nos circuncida nuestro corazón, lo primero que va a salir a flote, ¿qué es? El amor para con todo el mundo. No las ganas de juzgar, no las ganas de humillar, no las ganas de tener rencor, sino sale de nosotros el amor. Porque así es como verdaderamente glorificamos al Eterno en nuestras vidas. Porque si tú sabes, la circuncisión del corazón tiene que ver con la anulación de todo lo que impide que el corazón sea sensible. Creo que todos teníamos una vida antes de llegar a este camino. Y creo que todos nosotros, o la mayoría, no era sensible a las cosas. Podía ver que la gente se caía y que era nuestra primera reacción. Si íbamos con alguien, le pegábamos un codito, nos tapábamos la boca y muertos de la risa. No éramos sensibles a nada. Veíamos que alguien se accidentaba en una moto y lo único que hacíamos era terrible. Pero irle a tender la mano a alguien, porque todavía no había sensibilidad en nuestro corazón. Era un corazón de piedra, duro. Podíamos ver lo que estaba sucediendo afuera, catástrofes, golpes, dificultades. ¿Y qué pasaba? Seguían sin importar. Entonces nosotros debemos entender lo que Él nos deja estipulado, o lo que Él le dijo al pueblo del Eterno allá antes de entrar a la tierra prometida. Y esos son unos capitulitos más adelante. Eso está en Deuteronomio 36. Espero que hasta el momento todo les esté quedando claro, que vayamos entendiendo a qué es lo que queremos llegar. Dice la palabra del Eterno en Deuteronomio 36. Además, Yahweh, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, al fin de que vivas. Entonces acá vemos algo muy importante. En ese momento iba a circuncidar el corazón del pueblo de Israel. Pero también dice algo profético. Y también va a circuncidar el corazón de tus descendientes. O sea, el pueblo que habría de llegar también. Y sabemos, y si lo podemos o lo relacionamos con un pacto que Él prometió que iba a suceder para el pueblo de Israel. ¿Y cuál es ese pacto? Vamos a Jeremías 31, que ese es el que ya deben saber ustedes.
Jeremías 31, acuérdense que él dice, antes de leerlos, doy un pequeño recordéis que quitará ese corazón de piedra y nos dará uno de carne. O sea, está cumpliendo lo que estableció en Deuteronomio 36. Iba a circuncidar el corazón de los descendientes de Israel. Los iba a cambiar. Ya lo tenemos, Deuteronomio 36. Jeremías 31. Yo traje pues la Biblia. Regáleme en un momento, la buscamos acá. Mire, póngale todo lo que dice el Eterno. Amén, dice. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, ya va a cambiar. ¿Cómo era la circuncisión de ellos antes de entrar a la tierra? El primer pacto, acordémonos que era el terrenal, la carne. Y ahora va a ser otra señal, lo espiritual, el corazón. Pero acá dice, no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misrayim. Una alianza que ellos violaron de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara Yahweh, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en sus corazones. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros, decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Bendito sea el Eterno. Cuando nosotros entendemos todo esto, empezamos a decir que esa profecía se está cumpliendo en nosotros. Esa profecía es el llamamiento de nosotros. Pero para nosotros pertenecer a ese llamamiento debemos, ¿qué? Circuncidar el corazón, hermanos. Y acá es donde viene lo importante de esto. Porque nosotros no estamos entendiendo y se nos está olvidando en este tiempo que nosotros debemos ser justos, misericordiosos, bondadosos, dadivosos con nuestro pueblo y con el extranjero. No solamente con el que tenemos al lado. Porque si no es de tu iglesia no te ayudo, eso no es así. Nosotros verdaderamente debemos mostrar el reino del cielo acá en la tierra. Y si hemos circuncidado nuestro corazón, debemos tener ¿qué? Amor para darle a todo el mundo. Porque mire lo que nos dice la palabra, si tú no ayudas a nadie, verdaderamente el amor de Dios no está en ti. Verdaderamente tú todavía no tienes el Espíritu de Dios en tu interior. Porque no estás cumpliendo esa obra y no te has circuncidado. Vemos que pasa el tiempo, una congregación tan grande, ya ha pasado que a veces nos estamos olvidando de los más vulnerables. Nos estamos olvidando de ellos y esto no es así. Tanto los que están acá como los que están conectados por Facebook, así sean sus países, en sus ciudades, no se olviden de las personas necesitadas, porque así es verdaderamente como se muestra el amor del Eterno. No importa que no sea tu religión, no importa que no sea de tu comuna, no importa que no sea de tu familia. Pero si alguien necesita de ti es porque el Eterno lo ha puesto en tu camino. Mira lo que dice, 1 Juan 3:17. Por eso les decía que si querían aprender algo, aprendan esto. Esto verdaderamente es lo que nosotros necesitamos para establecer el reino del Mashiach acá en la tierra. Que todos tengamos un amor los unos por los otros. Primera de Juan 3:17. Mire esto. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Vuelvo y lo repito como por si no lo entendieran.
Pero el que tiene bienes, no estamos hablando de millones, estamos hablando de algo que tenga en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Entonces estamos en este camino. Decimos que el Eterno se glorificó en nuestras vidas. Decimos que su Rúa está en nuestro interior. Profesamos que somos los más cadosos, los más santos en esta tierra. Pero no ayudamos al necesitado. ¿Verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestras vidas? ¿O solamente nos estamos llenando de sabiduría? Esto es para reflexionar, hermanos, porque estamos en un momento que todos nos necesitamos. Y es la única forma de nosotros acercar el reino del cielo acá en la tierra. Una cosita. Glorificar el nombre del Eterno. Dice la palabra. Nosotros debemos entender que por un lado se habla desde el comienzo que el hombre tiene que hacer esta operación, circuncidar. Pero por otro lado, sabemos que el Eterno la hace. O sea, ¿qué es lo que estamos llegando? ¿O qué es lo que estamos entendiendo? Aprendemos que hay una parte que le toca al hombre y hay otra parte que le toca al Eterno en cuanto a la circuncisión del corazón. Por eso, con esta expresión, si nosotros nos acordamos, Moche dijo que los hijos de Israel necesitaban eliminar todo lo que impedía la sensibilidad de sus corazones al mundo espiritual. ¿Y cómo se hace para nosotros poner de nuestra parte? Hay 3 pasos sencillos para nosotros poner de nuestra parte, porque sabemos que el Eterno está haciendo la de Él. Él ya nos trajo hasta este momento, Él ya nos trajo hasta este lugar, como decía la canción, y ya sabe lo que nosotros debemos hacer. Ahora, la responsabilidad es de nosotros. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Primero, hacer teshuvá o arrepentimiento. Después, obedecer sus mandamientos. Y por último, hacer oración, tefilá. Porque ahí es donde verdaderamente suplicamos al Eterno que se glorifique y que su rúa toque nuestro corazón, nuestra mente y nuestros actos. Acuérdese que hay una promesa de esas. Por allá en Ezequiel 36, 26, 27. ¿Sí la han leído, no? Vamos a volverlo a leer para que la tengan presentes. Ezequiel 36, 26, 27 dice: cuando está reuniendo a todo el pueblo, cuando está trayendo a Israel, les dice: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis mis ordenanzas, poniéndolas. Nuevamente vuelve a hacer lo mismo desde el comienzo. ¿Se acuerda lo que le dijo allá en Deuteronomio 7:12? Que nosotros deberíamos poner todo por obra. Y acá vuelve a decirlo: para que las cumplas mis ordenanzas, poniéndolas por obra. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Poner por obra todo lo que aprendamos del Eterno. Esto nos enseña que la experiencia que se obtiene mediante el pacto renovado por medio de la sangre del Mesías afecta a todo el interior de la persona. Sabiendo que cuando lo recibimos, la Torá pasa a ser escrita en nuestros corazones. Si lo hemos recibido de buena manera, pasa a recibir el Espíritu del Eterno. Y ahí es donde verdaderamente
podemos brindarle amor a las personas. Pero si tú no tienes ese amor, es donde verdaderamente debemos revisar. Porque acordémonos lo que dice allá Mateo 24:12. ¿Qué es lo que dice Mateo 24:12? Vamos a esperar un momento mientras que los hermanos lo buscan. Y dice: y por haberse multiplicado la falta del cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos por dos partes. Una llega y me dice que nos regala la Torá, nos regala su espíritu para que hagamos conforme a sus obras. ¿Y cuáles son las obras del Eterno? Dar amor, ser misericordioso, ser justo, ser bondadoso y levantar al caído. Pero en otra me dice que si nosotros no guardamos a esa Torá, nuestro amor se enfriará. Y acá es donde empezamos ya a quitar un camino del medio y ya solo nos queda dos. ¿En qué camino estás? ¿En qué camino estás andando en estos momentos? ¿Te has revisado últimamente por qué tus consecuencias en la vida han sido diferentes? A veces preguntamos, Señor, ¿pero por qué escasea el dinero? ¿Cierto? ¿Eres justo? ¿Eres misericordioso? ¿Estás por el camino del Eterno y verdaderamente le estás mostrando amor a todo el mundo? ¿O estás andando conforme a tus propios dictámenes? Esto es lo que nosotros debemos entender. Porque si ustedes leen, después de esta explicación, leen más abajito el versículo Deuteronomio 10, 16, 17 y 18, donde dice que nosotros debemos circuncidar el corazón y ponerlo por obra. El Eterno hace clara la referencia a nosotros, cuál es la obra que debemos hacer cuando circuncidamos nuestro corazón. Y esto es lo más importante. Esto es lo que verdaderamente se debe aprender. Dice Deuteronomio, voy a volverlo a leer desde el comienzo para ahora sí que tomen el hilo. Ahora sí ya pasamos la introducción, ahora sí vamos a hacer la prédica. Dice así, 10, 16, 17, 18. Así que hagan, circunciden sus corazones y no sean más tus torudos. Porque Yahweh su Elohim es el Elohim y el Adonai, a Elohim grande, poderoso, respetable, que no muestra favoritismo ni acepta soborno. Y mire lo que nos deja ver claro después de esos versículos, por si acaso tú no has caído en cuenta por qué hay circunstancias en tus vidas, por qué hay consecuencias. Mire lo que dice el 18, sino que defiende la causa del huérfano, de la viuda, y se amista con el extranjero, proveyéndole alimento y vestido. 19. Ustedes también deben amar al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mizrayim. Amén. Amén. ¿Aceptamos al Eterno? ¿Ya circuncidamos nuestro corazón? ¿O solo nos estamos llenando de palabra y palabra y palabra y palabra y verdaderamente no estamos cumpliendo lo que Él nos dejó estipulado después de circuncidar el corazón? Dice, circunciden su corazón y después dice, hagan sus obras. Y después dice, Él hace justicia al huérfano, a la viuda y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Y dice el 19, y amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Entonces, amado hermana y amado hermano, ¿verdaderamente estamos mostrando el camino del Eterno en estos momentos? ¿Estamos
glorificando su santo y poderoso nombre? ¿Verdaderamente circuncidamos nuestro corazón y ya hemos tomado el camino que debe ser? ¿O todavía te sigues preguntando por qué llevas una vida llena de consecuencias y tribulaciones? Porque te estás olvidando de que lo que el Eterno te dijo que tú hicieras: cuidar al huérfano, a la viuda y ama al extranjero. No más para reflexionar, para los que nos acompañan. En estos 4 meses que lleva la pandemia, ¿te has acordado de alguno de ellos? ¿O solamente quieres llenarte, 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 pero no quieres brindarle a nadie? Y creo que ese no es mi Elohim. Ese no es el Dios que muestra la Biblia. El Dios que muestra la Biblia es un Dios bondadoso, misericordioso y justo. Y así es como verdaderamente se muestra el reino del cielo acá en la tierra. Yo se los he dicho a los hermanos que estudian conmigo. Yo prefiero que alguien me diga en la calle, que alguna vez yo salga y ayude a alguien y algún día esa persona venga a los caminos del Eterno y me diga: ese hombre que tenía cordoncitos me ayudó. Que otra persona venga y me diga: no, eso me llenaron de versículos, pero por fin caí y entré al camino del Eterno. ¿Cuál prefieres tú? Mostrar las obras del Eterno, ¿cierto? Que te vean por lo que verdaderamente el Eterno ha hecho en tu vida. Yo prefiero que me conozcan así. A mí me gusta más que me digan: ese señor de los cordones, ese que guarda el sábado, ese fue el que tuvo la misericordia y me ayudó en algo. Porque verdaderamente ahí estoy mostrando a mi rey. Y ahí estoy mostrando al Eterno en persona. Pero si no somos los más santos, estudiamos Biblia cada 8 días, pero vemos a la pobre persona al lado aguantando hambre y lo único que hacemos es darle la espalda, ¿verdaderamente tienes el amor del Eterno en tu interior? ¿Verdaderamente has circuncidado tu corazón? ¿O sigues siendo la misma persona que solamente piensa en tus intereses? Esto no es así. Nosotros somos llamados a levantar. Amén. Amén. Bendito el Eterno. Debemos saber que la circuncisión del corazón es algo sobrenatural que hace el Eterno en nuestras vidas. Porque nosotros somos sobrenaturales, ¿cierto? Por eso les decía desde el comienzo: dejen que el Eterno se glorifique en sus vidas. Dejen que el Eterno obre en sus vidas. No caminemos por vista, caminemos por rúa. Algo sobrenatural, por emuná, caminemos. Porque Él sabe cómo llevarnos por el mejor camino. Pero verdaderamente mostrémosle al mundo que el Eterno es justo, no como lo enseñaron algunos tiempos allá afuera, que es de mutilar a la pobre oveja, que es de romperle la pierna, es quebrantarla, es humillarla. Esto no es así. El camino de la Torá es mostrarle al mundo el amor del Eterno conforme a nuestra obediencia y mostrarle que Él verdaderamente se puede glorificar en nuestras vidas y que si tú prosperas, tú quieres que el que está al lado tuyo también prospere, no solamente uno. ¿De qué le sirve? Siempre me he puesto el ejemplo: prosperar solo yo y los hermanos que vienen al lado mío viviendo en la misma miseria. Esto no es así. Eso no es justicia. Justicia es que todos se vayan levantando conforme yo me voy levantando. Ese es verdaderamente el Eterno que yo conozco. Y ese es verdaderamente el Eterno que muestra las Escrituras. Amén. Por eso dice Salmo 146:9. Vamos a leer Salmo 146:9 o Teilín. Los veo como en shock, ¿cierto? Ya. Salmo 146:9.
Lo que dice Salmo 146:9. Yahweh protege. ¿A quién protege Yahweh? Al extranjero. Él sostiene al huérfano y a la viuda. Mas el camino de los pecadores, Él lo remueve. ¿Quieres ver tu consecuencia? ¿Qué es pecar? Transgredir la Torá. El camino de los pecadores, Él lo remueve. Es un camino que nunca está bien cimentado. Por más esfuerzos que tú hagas, por más sacrificios que tú hagas, si tú no tienes la bendición del Eterno, siempre vas a estar en la misma. Porque te estás olvidando de alguien muy especial que el Eterno sí cuida. Que es al extranjero, el huérfano y la viuda. Y si nosotros somos imitadores del Eterno, ¿qué debemos hacer? ¿Cuidar a quién? Al extranjero, al huérfano y a la viuda. Sabemos que esto no nos gusta que nos lo digan porque nos duele. Esto nos duele y esto a veces es aburridor. Pero este es el llamado de nosotros. Separar lo santo de lo profano y glorificar el nombre del Eterno. Zacarías 7:10. Acá nos manda a resguardarlos, ¿no? A protegerlos, que nada les pase. Pero también nos manda a que no los humillemos. Porque a veces porque son extranjeros, entonces toca echar el carro encima, toca correrlos, toca tratarlos mal. No nos queda nada solamente con decir no hay. Y así es con todo. Zacarías 7:10. Dice la palabra: no opriman a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, ni a la gente pobre. Dice mi versión. ¿Qué es lo que nos manda a decir? Que no los oprimamos. Porque de estas personas se carga el Eterno. No nosotros. Nosotros somos un intermediario. Debemos saber que ninguno de nosotros debe recordar el daño que alguna vez nosotros vivimos, y entonces porque nosotros vivimos esas circunstancias, queremos que los otros vivan esas mismas circunstancias. Si tú todavía tienes ese pensamiento de que si tú lo viviste, el otro lo tiene que vivir, estás mal. Yo coloqué hace como 3 días una publicación en Facebook que dice que nosotros que el mundo necesita a Yahweh, pero nosotros somos los que llevamos a Yahweh. Y yo creo que si tú ves a alguien con hambre, necesitado, y vas y le lees un versículo, lo mismo le va a dar. Pero si tú vas a un necesitado y le das un pan, créeme, hermano, que él se va a acordar de dónde vino ese pan. Y no tuviste la necesidad de leerle una hora la Biblia, sino verdaderamente estás mostrando quién es nuestro Redentor. Amén. Porque acordémonos que Él nos dio el ejemplo claro. Y vamos a ver lo que decía el maestro con esto. Porque todo el mundo piensa que esto solamente está en la Torá. No, él decía también que tocaba ayudar a todos. Pero creo que esas ayudas sí no las enseñan, ¿no? Se les olvidan la mitad del camino. Todo el mundo quiere escuchar lo que necesita, pero no quiere saber que debemos primero ayudar para que el Eterno se glorifique en las vidas de cada uno. Miren lo que dice Lucas 18, 20 al 21. Es la historia hasta el 23. Esa ya es muy famosa. Cuando un joven se le presenta y le dice que qué hace para entrar al reino de los cielos. Y él le dice que guarde mandamientos. Y entonces él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, tú sabes, los mismos. No cometerás adulterio. Nos parece vernos ahí. No asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él llega y le dice, mira lo que le dice. Llega y le dice, mira lo que le dice este joven al mismo Yeshua. Yo he guardado todos estos desde que soy un niño. Yo lo he guardado todo, yo no hago nada de eso. Y entonces, ¿qué le dice él? Al oír esto, Yeshua le dijo,
aún hay una cosa que te falta. Vende cualquier cosa que tengas, distribuye el dinero entre los pobres y tendrás riqueza en el cielo. Entonces ve y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, porque eso sí no les gusta escuchar, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué es lo que pasa? Yeshua le estaba diciendo a este joven rico: se te ha olvidado algo grande, no eres justo. Se te ha olvidado la sedacá para el pobre, para la viuda y para el huérfano y el extranjero. Se te ha olvidado eso. Se te ha olvidado los actos de justicia. Y más adelante, dando un discurso, cuando él habla de su venida, abran sus Biblias para que lo lean, para que no vean que yo solamente se los leo. Y miren lo que él dice cuando él venga. Mateo 25, 33 en adelante. Algo muy bueno. Cuando él ya sabe que en Mateo 24 dice que bajará en toque de chofar, que mandará a sus ángeles a escoger los escogidos, y llegará el momento cuando él se parará. Y así comienza este texto. Mira tan bueno esto. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y miren cómo es la única forma de que venga el reino de tu Padre a tu vida. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me escogisteis. Desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Y mira lo que va a responder. A mí me fascina esto como responde acá el Eterno para todo el mundo. Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿A quiénes le hicieron? A los hermanos más pequeños. Al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, les dimos, y él tomó la lista. Y sigue. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el enemigo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¡Ay! Mira lo que dice Yeshua cuando no se están cumpliendo esos actos de justicia. Entonces, ¿qué consecuencia es la que nosotros queremos tener en la vida? ¿La bendición del Eterno o que Él tome estos actos con nosotros? Y sigue porque sabemos que esto a veces duele. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el enemigo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me cogisteis. Estaba desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también respondiendo, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en prisión y no te servimos. Y mira lo que él va a decir. Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo, en cuanto no lo hiciste a esto a uno de los más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida. Amén y amén. Amén. Bendito el Eterno. ¿Qué es más importante?
Sabemos que llenarnos de sabiduría o dejar que el Eterno obre en nuestros corazones para nosotros mostrar el reino de los cielos acá en la tierra. Nosotros somos los que tomamos el camino y la determinación. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Debemos saber que hay un versículo porque a veces nosotros clamamos al Eterno en momentos de angustia. Y esas respuestas no llegan o el Eterno no las responde. Y nosotros por ahí con necesidades bien graves, con necesidades que lloramos, escaseamos porque no tenemos ni para comer. Pero la pregunta acá es, ¿tú te acordaste del pobre cuando tenías? ¿O cuando estuvo enfermo te acordaste y fuiste a visitarlo? ¿Cuando él tuvo necesidad te acordaste? ¿O solamente cuando conseguiste dinero, dice, y se olvidó del Eterno? Mira lo que dice allá Proverbios 19:17. Por eso es tan importante esta circuncisión del corazón. Cuando nosotros circuncidamos el corazón, el amor del Eterno está en nuestras vidas. Y si el amor del Eterno está en nuestras vidas, obramos justamente. Dice Proverbios 19:17. Aquel que es bondadoso con el pobre, le presta Yahweh, y él le pagará de acuerdo a su buena obra. Entonces acá, ¿será que cuando nosotros necesitamos, no tenemos ahorro allá en el banco del Eterno? ¿Será que cuando nosotros pedimos ayuda por una situación económica, será que no tenemos méritos y no hemos ahorrado lo suficiente para que el Eterno escuche nuestro clamor? Esto es lo que nosotros debemos entender. ¿Quieres que en tu vida no te falte nada? ¿Quieres que tu vida esté llena de tranquilidad? ¿Quieres tener la provisión adecuada en tu casa? Lee Proverbios 28:17 y el Eterno te va a responder. Léelo, abra su biblicita y coja Proverbios 28:27. Léanlo y vuélvanlo a leer. Ahí está el camino que les está hablando desde el comienzo. ¿Qué consecuencia quieres que tengas en tu vida? ¿Qué quiere que pase en nuestra vida? El Eterno quiere que tu vida sea lo mejor, pero nosotros somos los que a veces alejamos al Eterno de nuestras vidas. Ya lo tenemos, Proverbios 28:27. Fuerte, no ese versículo. Si no lo han leído, repítalo y vuélvanlo a repetir porque es muy fuerte. Aquel que dé al pobre, no le faltará nada. 28. Aquel que dé al pobre, no le faltará nada. Pero el que esconda sus ojos, tendrá grandes aflicciones. ¿Tienes aflicciones en este momento económicamente? Creo que tú nunca le has dado a un pobre. Acuérdese que el Eterno no es hombre para mentir. Creo que todas las Biblias dicen eso. Vuelvo y lo repito, Proverbios 28:27. Aquel que dé al pobre, no le faltará nada. Pero el que esconda sus ojos, tendrá grandes aflicciones. Esa es la consecuencia que nosotros a veces recibimos sin nosotros entender, porque pisamos con el talón, con el equep, mandamientos suaves y no los entendemos. Y después preguntamos en nuestras vidas, ¿por qué el Señor nos está pasando esto? Porque estamos haciendo lo contrario de lo que el Eterno nos ha dejado estipulados. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Ya quieres tener una vida llena de tranquilidad? Acuérdate que Él no te va a dar millones, pero te va a poner a vivir tranquilamente, cómodamente. Pero para hacer eso, lee y vuelve a leer el Proverbios 28:27 y grábatelo en la mente. Ahí está la bendición del Eterno. Y para entender esto no necesitamos ser exegetas, no necesitamos sabernos
el Aleph B y las letras hebreas derecho al revés, ni saber numerología, ni gematría, nada. Solamente el versículo es literal. Sea humilde de corazón, no seas orgulloso. Acuérdate del que tiene a tu lado, porque a veces también nos estamos llenando de odio y rencor que si no es de nuestra dominación, tampoco le podemos ayudar. Mientras, y siempre lo he dicho, mientras que yo esté acá parado, todos somos iguales. Si tu vecino tiene hambre y no tienes, avísenme. Miramos qué hacer. A mí no me interesa que sea de la denominación que sea. A mí me interesa agrandar el reino del cielo acá en la tierra. Y esa es la única forma que nosotros podemos hacer. Si hay alguna necesidad y no puedes suplirla, avísenos, nosotros miraremos cómo hacer. El Eterno proveerá, pero podemos ayudar. Para eso somos llamados nosotros. Así es que verdaderamente tú muestras el reino. No rechazando, no humillando, no diciéndoles que yo soy el más sabio de los sabios. Al Eterno no le interesa eso. Al Eterno le interesa es que tú verdaderamente lo muestres a Él como es. Y Él es una persona justa. Mira lo que dice Miqueas 6:8 para terminar. Miqueas 6:8. Léelo bien, porque creo que acá dice la palabra, pues yo no peleo con eso, no sé si, pero para mí es más importante esto que llenarme de esto, porque esto es lo que verdaderamente me manda a mi Yahweh. Hombre, ya se te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahweh, lo manda el Eterno, lo que Yahweh demanda de ti. No más que actúes justamente, ames la misericordia y estés listo para caminar con tu Elohim. Amén. El resto llegará por añadidura. En ningún momento dice llénate de sabiduría, vuélvete engreído, porque eres el más sabio de los sabios. No. Dice que actúes justamente y que ames la misericordia. Eso es lo que nos manda Yahweh mismo. No un hombre, sino el mismo Eterno. Por eso cuando comencé esta predica les dije, ¿quieren aprender algo bonito y algo bueno que verdaderamente nos manda el Eterno? Esto es lo que verdaderamente nosotros debemos aprender. Ayudar a todo el mundo. No desechar, sino levantar. No juzgar. Porque a veces no es tan bien con comida o con dinero. A veces una mano o un abrazo sirve más que el dinero. Porque ahora en este camino también estamos llamados a juzgar. Y hay más misericordia. Ahora si le pasa algo es porque es pecador. Porque está lejos de la presencia del Eterno. Y no es así. Nosotros somos capaces de levantar al caído, porque ese fue el don que el Eterno nos dejó. Que el Eterno sea glorificándose en sus vidas, sea acompañándolos. Saben que queda grabada en Facebook, en YouTube. Si la quieren volver a repetir, hermanos, repásenla, vuélvanla a estudiar, pónganla en práctica. Porque lo que yo les digo, si hay aflicción en tu vida, es porque tú estás pisando con el talón unos mandamientos débiles que a veces no nos damos cuenta. Porque pensamos que todo es de simbología y no. A veces esto nos hace falta y por eso a veces tenemos consecuencias en nuestras vidas. Ahí es donde estábamos ahora y vamos a entregar esto en manos del Eterno para que Él nos acompañe y verdaderamente nos ayude a tomar los caminos correctos. Padre, en este momento te damos las gracias, Señor, por la palabra que nos acabas de dar. Gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, Señor.
Y en este momento como pueblo tuyo, Señor, como alguna vez dijiste a nuestros padres, a nuestros ancestros, Señor, que circuncidaran sus corazones y que también iba a ser con sus descendientes lo mismo, Señor. Clamamos para que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y verdaderamente nos des un corazón de carne. Verdaderamente nos llenes de humildad, Padre. Porque tú dices que está cerca del humilde y no de los orgullosos. Ayúdanos a ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, Señor, y al extranjero. Danos esa capacidad y esa comprensión, Señor, que nosotros somos llamados a dar. Por eso tú dices en tu palabra que hay mayor felicidad el que da que el que recibe. Ayúdanos a comprender eso, Señor. Ayúdanos a entender. Y ayúdanos, Padre, a mirar qué es lo que nos falta cambiar, Señor, para estar al lado tuyo y para cumplir lo que tú nos has estipulado, Señor. ¿Qué nos falta, Señor, para que nuestro corazón quede de carne? Sabemos que venimos de un mundo donde teníamos un corazón de piedra, Señor. Pero en este momento, como pueblo tuyo, bajamos nuestras manos, bajamos nuestro espíritu, Señor, y nos entregamos delante de ti, clamando, para que tu rúa se glorifique en nuestro interior, Señor, y seas tú poniendo ese amor que tanto necesitamos dar, Señor. Acompáñanos en esta semana, glorifícate en nuestras vidas. Marcha delante de nosotros, Señor, y seas tú abriendo los caminos. Y suplicamos que esta palabra el día de hoy, Señor, si viene de parte tuya, quede en nuestras mentes y corazones, Padre, para que así la podamos practicar, Señor, y enseñar a todo el mundo. Lo pedimos por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach, la roca de nuestra salvación. Amén y amén. Les pedimos a los hermanos que nos acompañan por Facebook, que el Eterno sea bendiciéndolos y acompañándolos. Shalom, shalom.